Hola, ¿cómo están? Bueno, vamos a comenzar a desarrollar familias. Recuerden que acá en el EFIC 2 nosotros encontramos familias, sucesiones, daño laboral y procesal público. Vamos a comenzar con lo que es familia. Como ustedes verán, yo tengo todo mi material de trabajo acá, así como también ustedes los tienen que tener. Tengo mis apuntes, tengo el Código Civil y Comercial, el programa que nos va a guiar bastante y algunos cuadritos, ¿sí? Y los prácticos que también vamos a ir haciendo. Vamos a ir desarrollando eje por eje. Tengan en cuenta que en familia nosotros tenemos el Código Civil y Comercial y también vamos a seguir el Código Civil y Comercial comentado de Medina Rivera. Bien. Bueno, en el eje 1 de familia comenzamos hablando de lo que es el parentesco, ¿sí? Nosotros acá nos encontramos con lo que es el parentesco y en primer lugar lo que tenemos que saber es el concepto de parentesco que se encuentra en el artículo 529. Acá yo voy a estar con el código porque hay que respetar lo más que se pueda toda la terminología del código. El artículo 529 nos dice que parentesco es el vínculo jurídico existente entre personas en razón de naturaleza, técnica de reproducción humana asistida, que nosotros, para no estar mencionando a cada rato técnica de reproducción humana asistida, directamente lo vamos a abreviar y lo vamos a decir las TRA, y la adopción y la afinidad. Entonces, ordenemos acá las ideas. Cuando nosotros hablamos entonces del parentesco, damos por supuesto el concepto de lo que es el parentesco y decimos que este parentesco tiene como fuente, son 4 las fuentes del parentesco: naturaleza, afinidad, adopción y lo que yo les dije, que para no estar diciendo todo técnica de reproducción humana asistida, directamente vamos a hablar de las TRA. Entonces, esas son las 4 fuentes cuando nosotros hablamos del parentesco. Por naturaleza, nosotros ahí es lo que se hablaba antes de consanguinidad, es lo que nos une a nosotros con nuestros parientes, pero en base a lo que es la sangre. Por afinidad es el vínculo que tenemos con los familiares de nuestro cónyuge. Tengan presente esto: cónyuge. ¿Por qué yo les digo que remarquen eso? Porque estamos hablando con el cónyuge, no estamos hablando con el conviviente. Estamos haciendo referencia al cónyuge. Esto es una pregunta que puede ser justamente alguna trampita que le hagan los profesores. No se genera este parentesco cuando nosotros hablamos en la unión convivencial. Solamente hablamos del parentesco por afinidad cuando hacemos referencia al cónyuge. Por supuesto, la adopción, que después lo vamos a desarrollar, y las TRA. Es muy importante, sumamente importante, saber computar el parentesco. ¿Por qué? Porque nosotros analizamos después, bien, tales parientes se deben alimentos, perfecto. Tales parientes no pueden contraer matrimonio. Tales parientes tienen el derecho de comunicación. Tal pariente pueden heredar. Pero, ¿cómo hacemos nosotros para computar este parentesco? ¿Cómo nosotros vamos a saber en qué grado nos encontramos con la otra persona? Entonces el código lo que hace es, nos da elementos que nosotros tenemos que saber, los elementos, lo que es el grado, la línea, el tronco. Y nos dice el código en el artículo 531. Grado es el vínculo entre dos personas que pertenecen a generaciones sucesivas. Línea, serie no interrumpida de grados.
tronco, el ascendiente del cual parten dos más líneas, y la rama a la línea en relación a su origen. Ordenemos esto. Nosotros acá vamos a llevarlo esto a la práctica. ¿Cómo sabemos nosotros qué nos une con un pariente? ¿Sí? O qué grado, mejor dicho, yo tengo con una persona. Vamos a los parientes hasta cuarto grado, que son estos parientes que tienen derecho a heredar. Yo me voy a ubicar en mis primos. ¿Por qué? Porque los primos justamente son parientes hasta el cuarto grado. Pero y de acá, del gráfico que yo le voy a hacer, de ahí nosotros vamos a poder ver qué es el grado, qué es la rama, qué es la línea. Si yo quiero saber qué me une con mi primo, ¿sí? Yo estoy acá, pero mi primo está acá. ¿Qué me une? ¿Qué grado de parentesco yo tengo con mi primo? Lo que voy a tener que hacer es buscar el tronco en común. Primero, yo encuentro a mi mamá acá, ¿sí? Y encuentro a mi tía acá. Pero ¿qué une a mi mamá con mi tía? El tronco va a ser mi abuela, ¿sí? Entonces tenemos que buscar ese ascendiente que nos vincule, ese ascendiente en común. Y de acá, de este gráfico, nosotros sacamos lo que es la línea, lo que es el grado, ¿sí? Este va a ser el tronco. Estas son las ramas que salen de ese tronco. Estas son líneas. Entonces, ¿qué me une a mí con mi primo? Hago así. Hasta mi mamá, 1 grado. De mi mamá a mi abuela, 2 grados. De mi abuela a mi tía, 3 grados. Y de mi tía a mi primo, 4 grado. ¿Sí? Entonces, vean que yo parto de quien quiero contar hasta llegar a la otra persona. Entonces yo acá digo 1 grado, 2 grados, 3 grados, 4 grados, cuarto grado. Nosotros acá, como yo les dije, vemos un tronco, vemos la rama y encontramos también las líneas. Y las líneas hay diferentes clases de líneas. Si yo subo, ascendiente. Si yo bajo, línea descendiente. Y cuando nos vamos para los costados, líneas colaterales. Esa es la forma de computar el parentesco. ¿Por qué es importante saber computar el parentesco? Porque hay efectos que surgen en base al parentesco. Nosotros vemos varios efectos. Vamos a ver qué sucede con los alimentos, vamos a ver qué sucede con la comunicación, lo que sucede con el derecho hereditario, como yo les dije, y también en otras ramas nosotros vemos efectos. En procesal, causales de recusación, causales de inhibición de los jueces, causales en penal cuando hablamos del agravante, ¿sí? Si no es lo mismo matar a un desconocido que matar al padre. ¿Sí? Entonces nosotros vemos ahí el agravante en razón del parentesco. Y hay una cosa muy importante que parecería ser algo lógico, pero a veces la lógica no funciona, de que los cónyuges no son parientes. ¿Sí? Nosotros está malísimo si nosotros decimos que los cónyuges son parientes. Los cónyuges no son parientes, ¿sí? Bien. Vamos a ver, entonces nosotros primero, sabiendo esto de los efectos jurídicos y cómo computamos, vamos a ver específicamente acá lo que tiene que ver con los alimentos y lo que tiene que ver con el régimen con el derecho de comunicación. Ah, y algo que me estaba olvidando, el parentesco por afinidad nos dice el artículo
538. Entre los parientes por afinidad únicamente se debe el alimento. Perdón, ahí porque leí eso. Cuando nosotros hablamos del parentesco por afinidad, vamos a tener nosotros en la familia de nuestro cónyuge el mismo grado de parentesco que tiene nuestro cónyuge. Es decir, si ese soy yo y yo estoy en primer grado con mi mamá, en segundo grado con mi abuela, en tercero con mi tía, en cuarto con mi primo, la misma posición va a tener mi cónyuge. Pero en vez de decir por naturaleza, vamos a decir por afinidad. Es decir, mi cónyuge tiene primer grado por afinidad, segundo grado por afinidad, tercer grado por afinidad, cuarto grado por afinidad. Tienen la misma posición, pero en vez de hablar, por supuesto, por naturaleza, decimos por afinidad. Ahora sí, vamos a lo que son los alimentos. Uno de los efectos, sí, lo dije bien, del parentesco es la obligación de dar alimentos. Cuando nosotros hablamos de alimentos, el código no nos dice qué son los alimentos, pero nosotros acá lo que vamos a hablar es que los alimentos entre parientes son una obligación recíproca. Es decir, yo estoy obligada hacia mi papá está obligado hacia mí, por ejemplo. Por eso nosotros decimos que es recíproco, que es personalísimo, porque me corresponde a mí. Es a mí a la que me corresponde pagar alimentos, no a otra persona. Es indelegable, yo no puedo pasarle esa obligación a otro. Es intransferible. Y acá, cuando nosotros hablamos de los alimentos entre parientes, va a ser todo lo necesario para la subsistencia. Excepcionalmente, cuando se pase alimentos a menores de edad, acá se va a pasar también lo necesario para la educación. Pero eso de manera excepcional, porque acá la regla es que los alimentos entre parientes comprenden solamente lo necesario para la subsistencia. El artículo 539, ¿sí? De ahí nosotros podemos también analizar estos caracteres que yo les decía hace rato de los alimentos. No se pueden compensar, no podemos renunciar a reclamarlos, no pueden ser objeto de cesión, no son repetibles. Esto marquen muy importante, no es repetible. Es decir, si yo le paso alimentos a mi papá, no puedo después reclamárselos a mi hermano. Esto es algo muy común que suele pasar. Ah, no, yo le paso alimento a mis viejos, y como le paso alimento a mis viejos, después mis hermanos me tienen que devolver a mí, o a mí me corresponde después más de la herencia, porque yo no. Esos son mitos que se lo tienen que sacar de la cabeza, pero eso no es así. Esto es algo solidario, se considera un deber moral, por lo tanto no se pueden repetir. ¿Sí? Del artículo 541 surge lo que yo les decía, de cuál va a ser justamente el contenido de esta obligación de dar alimentos. Cuando nosotros nos dan un práctico, cuando nosotros nos encontramos frente a un práctico y tenemos que analizar si corresponden alimentos o no, lo que vamos a ver es si se dan los presupuestos, ¿sí? Nosotros hablamos de presupuestos, que vamos a analizar estos presupuestos, estos requisitos, objetivos y subjetivos. Entonces, acá, frente a un caso práctico, como yo les decía, lo que nosotros vamos a analizar es si esos presupuestos se dan. Y los presupuestos que nosotros vamos a estudiar para los alimentos, estos requisitos o estos presupuestos que se tienen que dar, vamos a hablar de los requisitos objetivos y vamos a hablar de los requisitos subjetivos. Cuando hablamos de los objetivos, acá vamos a distinguir, vamos a hablar de
la necesidad del alimentado y la posibilidad del alimentante. Esto desde el punto de vista objetivo. Y desde el punto de vista subjetivo, ¿quiénes son los parientes que están obligados a dar alimento? Ascendiente, descendiente, hermano, medio hermano. Y no nos olvidemos, porque a veces nosotros acá dejamos de lado lo que son los afines en primer grado. ¿Bien? Afines en primer grado, tengan en cuenta si nosotros subimos suegra, suegra, suegro, suegra, sería para arriba, nuera, yerno, para abajo. Obviamente nosotros esto después lo actualizamos con el matrimonio igualitario, ¿no? Nosotros hablamos acá de suegro, suegra, pero tengan en cuenta que ahora ya con el matrimonio igualitario hablamos de cónyuges, ¿sí? Entonces puede ya, se puede hablar de, para que nosotros nos entendamos, yo hablo de, entonces de hombre, mujer, pero tengan en cuenta el matrimonio igualitario, a eso me refiero. Entonces, los requisitos objetivos. El alimentado tiene que probar la necesidad, ¿sí? Es decir, por ejemplo, yo tengo que decir, no tengo de qué vivir, no tengo trabajo, estoy necesitado, no puedo proporcionarme por sí solo alimentos, por X motivo, pero no importan los motivos. Entonces, probamos esa necesidad. Pero también tiene que estar la posibilidad del alimentante, ¿sí? Porque si yo le pido alimentos a un hermano, ese hermano tiene que tener la posibilidad de darme los alimentos, porque si está en la misma que yo, no va a poder, obviamente. ¿Y qué sucede si hay parientes que se encuentren en el mismo grado? Si yo digo, bueno, tengo varios hermanos, quien se encuentre en mejores condiciones va a ser quien va a proporcionar estos alimentos. Y también desde el punto de vista subjetivo. La ley no me dice que yo tengo derecho a pedirle alimento a un sobrino. La ley me habla de hermano, medio hermano, ascendiente, descendiente. Son estos los sujetos que están obligados a dar alimento, ¿sí? Y acá algo muy importante también que no se lo tienen que olvidar. Acá hablamos de alimentos entre parientes. No estamos hablando de alimentos entre cónyuges, que eso se regula por otras normas, ni tampoco estamos hablando de alimentos a los hijos, porque eso no se regula por estas normas, sino que se regula por la responsabilidad parental. No significa que los hijos no sean parientes, chicos. Lo que significa es que tienen un régimen propio y nosotros ahí ya nos vamos para allá, que es la responsabilidad parental que se llama ahora. ¿Qué sucede con esto de los alimentos? ¿Qué más podemos agregar frente a un práctico? El 540. La prestación alimentaria devengada y no percibida pueden compensarse, renunciarse o transmitirse. Es decir, todo lo que debo pero todavía no pagué, eso que debo y todavía no pagué, eso sí se puede compensar. Puede ser una renta en dinero, puede ser de otro motivo, ¿sí? Tiene que ser por el procedimiento más corto que corresponda. Y lo que sucede, el 549 dice, en caso de haber más de un obligado al pago del alimento, quien lo haya prestado puede repetir de los otros obligados en proporción a lo que cada uno le corresponde. Es decir, yo hace rato les dije que yo no le puedo reclamar nada a mi hermano. Sí, perfecto, dice la ley. Yo no le voy a reclamar nada. Pero si yo ya tuve algún gasto muy excesivo, no estamos hablando de solamente un plato de comida, ya estamos hablando de gastos de enfermedad, por ejemplo. Ahí la ley dice, bueno, en este caso sí, podés ir contra los otros obligados. Pero fíjense, siempre en proporción a lo que le corresponde. La ley va a decir, no podés exigirle todo, porque vos también sos hijo. Entonces a vos también te corresponde. Entonces el 100% no te lo tienen que devolver. Una proporción sí, pero el 100% no.
Y acá también yo voy a sumar el artículo 2560. ¿Por qué? Porque el 2560 hace referencia a la prescripción. Entonces también eso es importante, ver el plazo de prescripción justamente que tenemos para reclamar por alimentos. El plazo de prescripción es de 5 años, excepto que esté previsto uno diferente. Entonces, nosotros el plazo de prescripción de cada obligación alimentaria, nosotros lo tenemos que ir viendo mensual, si lo vamos haciendo por mes, va a ser de 5 años. Y si pasaron ya, no puedo reclamar nada. Entonces prescribe, tengan en cuenta esta prescripción de 5 años. Bien, de los alimentos, eso es lo que tienen que saber, chicos, ¿sí? Los requisitos, entonces, y todo esto en líneas generales, quiénes son los parientes que están obligados, obviamente. Y una cosa que me estaba olvidando, ¿hasta cuándo estamos obligados a dar alimentos? Porque esto no es algo que dure para siempre. El artículo 554 nos dice: si el alimentado incurre en alguna causal de indignidad, por ejemplo, haber atentado contra la vida, es decir, aparte que le estoy dando alimento, me quiso matar. Entonces estamos hablando de acá de que el alimentado atentó contra la vida del alimentante, por ejemplo. Entonces es una causal de injuria. Por la muerte del obligado, por supuesto, del alimentado, o cuando desaparecen los presupuestos. Si yo le pedí alimento a mi hermano porque no tenía trabajo, desde el momento en que yo consigo trabajo, ya cesa esa obligación que tiene mi hermano. Entonces, este es uno de los efectos que nosotros vamos a ver con respecto al parentesco. Pero en este eje también encontramos el otro efecto, que es el derecho de comunicación, que antes se hablaba, tengan en cuenta que antes se hablaba de, no se hablaba de derecho de comunicación, sino que se hablaba de el régimen de visita. Bien, nosotros ya acá no hablamos más, el código a partir del 2015 no nos habla más del derecho del régimen de visita, sino que nos habla del derecho de comunicación. Y el artículo 555 nos dice quiénes son los sujetos que tienen derecho. También este es un derecho, por supuesto, recíproco. Ascendiente, descendiente, hermano, medio hermano y los afines en primer grado. Estos son los sujetos que van a tener el derecho de comunicación si el otro pariente justamente tiene una incapacidad, se encuentra bajo el cuidado de otra persona. Pero aquí el código fue un poquito más allá. El código no solamente habla de este régimen, de este derecho de comunicación entre estos sujetos, sino que también el código lo que habla es, en el 556, de otros beneficiarios. Dice, las disposiciones del artículo 555 se aplican en favor de quienes justifiquen un interés afectivo legítimo. Es decir, aunque yo no sea ascendiente, descendiente, hermano, medio hermano, si pruebo que hay un interés legítimo, afectivo, puedo también pedir el derecho de comunicación. Acá puede ser un amigo, ¿sí? Puede ser un amigo de toda la vida, porque no es pariente, entonces no tienen derecho dado por la ley. Pero si prueba ese interés legítimo, sí lo va a poder hacer. Un vecino, un primo, un sobrino, un tío. Entonces, por eso la ley dio esta posibilidad también de ampliar a otras personas que prueben un interés afectivo legítimo. Y también tenemos que tener en cuenta acá algo muy importante. Si bien está este derecho de comunicación, pero en algunas circunstancias la ley puede decir no vas a tener derecho a ver a ese pariente si se puede poner en peligro la salud de esa persona.